es un gusto verlos a todos, estar entre ustedes. Somos parte de una gran familia y es un privilegio realmente estar con ustedes, tener al Señor en común. Así que yo les pido, si tienen la Biblia, ahí vamos a tener un tiempo para buscar a Dios, para leer, que busquen el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos. Hace poco vi un video de una iglesia que iniciaba de esta forma, y decía, Pablo escribiendo desde un confinamiento, es decir, desde un encierro, a la iglesia. Y nosotros que estamos en un confinamiento también podemos hacernos de estas palabras que Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo. En el capítulo 1, ¿sí? Eh, desde el versículo 2 vamos a leer. ¿Se me escucha? ¿Se me sigue escuchando o se cortó algo? Bien, bien. Bueno, Filipenses 1, capítulo 1, desde el versículo 2. Dice así, chicos. Gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros, chicos, tenemos un Dios, y Pablo lo dice de esta forma: yo estoy encerrado, pero la palabra de Dios no está encerrada, no está presa. Y si hoy tenemos este privilegio de estar juntos, es porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que transforma las vidas y un Dios que cumple sus propósitos más allá de cualquier circunstancia. Hace ya 6, 7 meses que estamos así en esta situación, pero podemos confiar en un Dios que hace su voluntad más allá de todas las circunstancias. Y a ese Dios vamos a cantar. Amén. ¿Me hacen pulgares arriba a ver si los tengo todavía? ¿Y si me escuchan? Genial. Vamos a cantar. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú, Jesús. ¿Vamos? Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que yo anhelé tener, oh Jesús. Confiamos en Él. Confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Alabamos a nuestro Dios, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú, decimos, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Ánimo, hermanos, cantemos. Eres tú la esperanza que yo anhelé tener, oh Jesús. Si confiamos en Él, decimos, confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Nuestro Dios es un Dios que fue, el que es y el que será. Entonces podemos cantar: en todo tiempo te alabaré. Decimos: en todo tiempo
todo tiempo te adoraré. Somos sus hijos y podemos cantar. En todo tiempo te alabaré. Una vez más decimos, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré. ¿Se escucha tu voz, iglesia? Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré con todo el corazón, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. ¿Vamos a decir amén? Si me permiten, vamos a orar. Acompáñame a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias porque podemos estar en tu presencia. Gracias porque vos no determinaste un lugar a donde adorar. Gracias porque tu palabra no está presa, porque tu Espíritu Santo nos puede convencer, nos puede tocar. Gracias porque vos estás presente en cada casa, en cada familia. Vos estás cercano a todos aquellos que te buscan de todo corazón. Queremos agradecerte y queremos seguirte cantando y queremos tener este tiempo especial buscándote, conociendo de que vos sos el dueño de nuestra vida y sos nuestro Salvador. Queremos orar de esta forma y pedirte que te quedes con nosotros y que toques realmente nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Necesito parar y preguntarles si me están escuchando bien, si se corta mucho, si se corta algo, no se corta nada. Que alguien por favor abre su micrófono y me diga. Perfecto, Mati. Perfecto, dale tranqui. Genial, bueno. Hay algunas cámaras que yo las veo medio entrecortadas o que llega tarde, pero bueno, yo voy a, a confiar en el Señor y le voy a dar para adelante, ¿sí? Muy bien, ¿hace falta modificar algún volumen del micrófono, de la guitarra? ¿Se escucha bien? No, está perfecto, Mati, así. Genial, buenísimo. Bueno, la segunda canción que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con esto. Nuestros planes se pueden frustrar, pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, hay un mensaje central en toda la Biblia. Es que la salvación es del Señor. Jesús no solamente es el autor de la fe, no solamente es el autor de la vida, también es el autor de nuestra salvación. Y por eso cantamos de que sus obras son grandes y poderosas. Vamos a decir, la salvación es del Señor. No importan las circunstancias, podemos confiar en Él. Y en este momento, en este sábado también, elevamos nuestras voces como un cántico de alabanza y de gratitud hacia Él. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Decimos a ti, Señor, y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré. Y a cada momento y en todo tiempo en ti confiaré. Él es todopoderoso
escudo alrededor de mí. No temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Gracias, Señor. Podemos tener una esperanza en vos. Tu palabra dice que resucitamos juntamente con Cristo y con Él está nuestra vida. Tus hijos se levantan y cantan hoy, Señor. Todo el peso de su vida recayó sobre Jesús. No temeré. Decimos, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Nuestras voces se levantan y cantan. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Decimos, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Cantamos, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, solo es de Él. La salvación es del Señor, glorioso Dios. La salvación es del Señor. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Su voluntad se cumple por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Hay una canción más que el Señor puso en mi corazón para poder compartir con ustedes. Y antes de cantar la última canción, me gustaría completar el pasaje de Filipenses, ¿sí? Si vuelven a abrir sus Biblias o si no las cerraron mejor, está en Filipenses capítulo 1, desde el versículo 8 al 11. Hace poco estuvimos estudiando con nuestra congregación este pasaje, esta carta, mejor dicho, y hay un pasaje muy especial que está en estos versículos y me gustaría compartir con ustedes, que es un sentir de Pablo. No solamente dice en el versículo 6 que está totalmente confiado que el Señor va a completar la obra en cada uno de ustedes, sino que dice algo más, desde el versículo 8. Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y pido esto en oración, dice Pablo, que este amor, que vuestro amor,
abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, que sean llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No sé cómo está tu corazón en esta noche, no sé cómo estuvo tu corazón en todos estos meses, pero quiero decirte que el Señor obra, que el Señor hace su obra y quiere seguir trabajando en vos y te quiere hacer crecer mucho más. Y esta canción que vamos a cerrar este periodo de alabanza tiene un sentir, unas palabras especiales. Dice, somos iglesia. Esto es la obra de Dios, que más allá de todas las políticas que hayan pasado en las eras del tiempo, Dios cumplió su propósito. Y si hoy estamos esta noche acá, es porque Dios es fiel y porque Dios es poderoso para salvar y para mantenernos firmes a nosotros. Y la verdad que es un cántico muy especial, que no importa de dónde seamos ni cómo hayamos conocido al Señor, lo importante es que lo tenemos y que podemos decir juntos, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Ya no estamos más perdidos, somos amados por el Padre y tenemos una familia en Él. Acompáñame a cantar, querido hermano, a un Dios todopoderoso que cumple sus propósitos y que nos llama a seguirle. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, somos sus hijos. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Gracias, Señor, porque si tenemos una esperanza es porque Jesucristo resucitó. Y hoy podemos cantar con todo el corazón, Señor. Somos tus hijos. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más. Él está con vos esta noche. Tú estás. Cantamos juntos, somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria, dolor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entorna a una voz, Cristo eres Dios. Somos iglesia, cantamos, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos su cuerpo, somos iglesia, somos nación. La
nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria, no reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entorna a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Oh, oh, oh. Tú eres Dios, sí, eres Dios. Oh. Gracias, Señor, por tener esta oportunidad. En el nombre de Jesús nos acercamos, elevamos nuestro corazón. Toma la vida de Diego. Gracias por cada una de las casas. Gracias por esta conexión. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por tu promesa cumplida. En el nombre de Jesús oramos. Guíanos, háblanos. Amén. Bien, perfecto. Ya Mati oró por este tiempo, así que Diego tiene el lugar en esta noche con el mensaje. Estamos para las visitas, ya les había anticipado, pero sí está bueno recordar y presentar. Estamos viendo una serie, Discipulado al estilo de Cristo. Luego de haber visto La Mayordomía, estamos encarando esta serie, ya llegando a las últimas partes de este tema, realmente muy apasionante. Y puntualmente hoy Diego lo que nos va a comentar es el rol que cumple la iglesia, el rol de la iglesia en este discipulado que hemos titulado Al estilo de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Jere. Después de este hermoso tiempo de alabanza y de adoración, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver un poquito sobre este tema, el rol de la iglesia en el discipulado al estilo de Cristo. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me están escuchando bien todos? Bien, voy a compartirles pantalla. ¿Están viendo ahí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno. Discipulado entonces al estilo de Cristo, es el tema que hemos venido viendo hace ya varios sábados. Comenzó Jere, voy a hacer un poquito una introducción para que puedan, los que no han estado escuchando, veamos un poquito cómo llegamos hasta acá, hasta este tema, ¿no? Jere nos estuvo haciendo una introducción general sobre la temática del discipulado. Nos dijo que el discipulado tiene un costo, que el seguir a Cristo tiene un costo, tiene un precio que pagar. Nos enseñaba que debemos andar como Cristo anduvo, debemos seguir las pisadas de nuestro Señor. Y una cosa que me gustó mucho, yo pusimos acá con Dado una palabra bien grande que él dijo, renuncia, el tema de la renuncia, que es importante que podamos tener nosotros bien en claro. Para seguir al Señor tenemos que dejar muchas cosas de lado en nuestra vida en este mundo. Para seguir los pasos del Señor tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio y a andar como Él anduvo. Debemos estar dispuestos a disponer de nuestro tiempo para discipular a aquellos que son maestros y que discipulan, y también dedicar tiempo a visitar y a compartir la vida con ese alumno, con ese discípulo. Tuvimos también los chicos estuvieron investigando sobre el tema del discipulado, y tuvimos unas exposiciones muy lindas de los jóvenes que estuvieron compartiendo también lo que ellos encontraron en cuanto a las definiciones del discipulado. También Alfred Veneri nos estuvo hablando del rol del maestro, de aquel que discipula, ¿no?
Y claro, el Alfred nos hacía ver, decíamos, discipulado al estilo de Cristo, y el ejemplo supremo es el Señor. ¿Quién puede imitar al Señor como el maestro perfecto que Él es, no? Entonces Alfred nos ponía la vara bien en alto, diciéndonos de, wow, o sea, si sos maestro y estás discipulando a otro, wow, ese tiene que ser tu ideal, ¿no? Ese tiene que ser tu ejemplo perfecto para poder ser un buen maestro, un buen discipulador. Nos mostraba la importancia de estar preparados para la enseñanza, para poder enseñar, porque si yo no estoy preparado, ¿qué le puedo dar a mi alumno, a mi discípulo? ¿Cómo puedo ayudarlo si yo no estoy preparado y no tengo nada para darle? Nos hablaba de la importancia de sembrar la palabra y terminaba él con tres características muy importantes, y decía que el maestro debe ser un profundo conocedor de la palabra de Dios. Nos decía que las enseñanzas del maestro, de aquel que discipula, tienen que estar acompañadas con los hechos. Enseñamos, pero también nuestra vida tiene que respaldar, tiene que ser un ejemplo hacia aquel que estamos discipulando. Y también nos hacía ver de que el Señor Jesucristo repetía sus enseñanzas. Él reiteraba sus enseñanzas para que quedasen grabadas y para que realmente las pudiesen aprender bien. Jere nuevamente nos habló del rol ahora del alumno. En esto del discipulado vimos el del maestro. Jere nos hablaba del alumno, y bueno, nos hablaba de la importancia de que el alumno esté dispuesto a seguir, ¿no? Al discípulo, que esté dispuesto a seguir al maestro, y que también hay una renuncia y hay un tiempo que ese alumno tiene que poner para realmente poder ser enseñado. Si el alumno no está dispuesto a seguir al maestro, si no hay disposición en su vida, realmente es muy difícil que se pueda dar ese lazo de maestro y alumno. Así que nos decía al finalizar el mensaje que el maestro es quien define muchas veces el horizonte de ese discípulo o de ese alumno. Bueno, rápidamente este es un pequeño pantallazo. Espero, Jere y Alfred, que no me reten, pero traté de resumir un poquito los puntos más importantes para que pudiésemos tener en cuenta. En esta noche nos toca hablar un tema muy interesante, ¿no? El tema del rol de la iglesia en esto del discipulado, ¿no? En esto del discipulado, el rol de la iglesia es verdaderamente muy importante, ¿no? A ver, me lo manejas vos porque yo no entiendo mucho el preci de para manejarlo. El rol de la iglesia, yo quisiera invitarlos a que puedan buscar en Mateo, la Gran Comisión, un texto muy conocido, Mateo capítulo 28, los invito a todos que lo puedan buscar. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Diría que esta es la misión principal de la iglesia, ¿no? Esta es la misión, hacer discípulos. El mismo Señor Jesucristo lo dice: hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Es el mismo Señor Jesucristo quien nos envía. Si ustedes se fijan también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es un mandato del Señor.
Esta no es una idea de los líderes de una iglesia determinada, de algún grupo de joven, es el mismo Señor el que nos envía, el que nos da el mandato de poder ir y hacer discípulos. No te envía ni el pastor, ni el anciano, ni el líder, sino el mismo Señor Jesucristo es el que nos envía a hacer discípulos. ¿Cuál es el primer paso entonces? El primer paso para hacer discípulos es el evangelismo. A veces cuando pensamos en la palabra discipulado, pensamos en aquellos que recién se convierten y esos primeros pasos que damos de enseñanzas para que el recién convertido madure en su fe, pueda ser bautizado y seguir sus pasos de enseñanzas para una vida de servicio y una vida de entrega a su Señor. Si bien esto está bien, es así, pero el primer paso comienza antes, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dice, id y haced discípulos a todas las naciones. El primer paso, donde comienza todo, es en el evangelismo. Entonces, realmente el rol de la iglesia debe tener bien claro en el tema del discipulado que debemos comenzar con el evangelismo. El centro de todo esto es la gran comisión que leímos en Mateo 28, y donde se desarrolla todo esto es en la iglesia local. Cada iglesia local tiene sus autoridades. Cada uno va a determinar las formas que va a hacer ese discipulado en cada iglesia local. Nosotros le podemos contar un poquito en las nuestras. Pero sí hay un parámetro que debería guiar el discipulado en toda iglesia local, y lo encontramos en 1 Timoteo, cuando Pablo aconseja a Timoteo. Él le dice allí en el capítulo 1, versículo 13, no es ese capítulo, es el segundo de Timoteo. Bueno. Bien, bueno, tengo mal anotada la cita, pero es el pasaje donde Pablo le dice que él inste con la palabra de Dios, que él enseñe, que él inste con la palabra de Dios cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. La palabra de Dios debe ser la que debe guiar todo lo que es el discipulado en la iglesia local. La palabra de Dios debe ser la que tiene que guiar todas las enseñanzas. Hoy en día muchas veces las estrategias en el discipulado se manejan por modismo, cosas que se ponen de moda, mucho humanismo, mucha psicología, muchas cosas que están manejadas por opiniones humanas, y nosotros, la palabra de Dios nos enseña que no debemos apartarnos de la voluntad del Señor y de su palabra. Su palabra debe ser la que guíe nuestras enseñanzas en todos los caminos de nuestro discipulado, tanto desde la predicación del Evangelio como en el conocimiento de la vida cristiana. A medida que vamos caminando en nuestra vida cristiana, la que debe regir todo debe ser la palabra de Dios, y no las costumbres o las técnicas de crecimiento o todas esas por ahí pensamientos que andan dando vueltas. Nosotros debemos estar aferrados a lo que enseña la palabra de Dios. El ejemplo supremo lo encontramos en el Señor Jesucristo. Él nos dejó un ejemplo supremo, y por eso estamos viendo el discipulado al estilo de Cristo. Las enseñanzas del Señor Jesucristo eran enseñanzas que transformaban vidas. Eran enseñanzas que realmente en medio del caminar, Él a sus discípulos y a todo aquel que Él se encontraba, les daba enseñanzas que generalmente transformaban sus vidas, los llevaban a dar pasos de obediencia y de poder seguirlo a Él. No eran solo enseñanzas académicas o intelectuales, sino que eran enseñanzas que producían
un cambio en el corazón de la persona. Era una enseñanza que realmente producía en sus discípulos un andar diferente a la manera de lo que Dios quiere, ¿no? Y eso es lo que debemos buscar cada uno de nosotros en nuestras iglesias locales, o debería ser el rol de la iglesia. Enseñar la palabra de Dios de tal manera que transforme la vida de aquellos que escuchan, que genere cambios en la vida de aquellos que escuchan, y que cada día esa persona pueda parecerse más a Cristo. Y esta responsabilidad, queridos jóvenes, es de cada uno de los miembros de la iglesia. Muchas veces pensamos que el discipulado solo es de los líderes de la iglesia, del líder de joven, del que está al frente, pero realmente todos tenemos algo para enseñar a otros. Si volvemos al principio y decimos que el discipulado comienza predicando el Evangelio, todo aquel que tiene al Señor Jesucristo en su corazón ya puede discipular al otro, simplemente predicando la palabra de Dios y contándole tu testimonio, y de ahí podés seguirlo en tus pasos, en sus pasos de crecimiento. Cada uno debemos buscar esto de ser parte de este rol que tiene la iglesia en este mundo, de formar discípulos, de bautizarlos y de enseñarles, como dice la Gran Comisión. Muchas veces cuando se toca el tema del discipulado pensamos en nosotros. A mí nadie me discipuló, y miramos para nosotros. Y no miramos el discipulado como un aspecto para dar. ¿Qué tengo para dar yo con respecto a esto? ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia tenemos que estar dispuestos a cumplir con este proceso de dar. Siempre va a haber alguien al cual tú le puedas enseñar. Y siempre va a haber alguien del cual tú puedas aprender también. Así que este proceso es un proceso continuo. Como vimos en sábados anteriores, la cercanía es algo que debe estar en todo proceso de discipulado. Debemos estar más cerca de Jesús cada día. ¿Cómo podemos estar más cerca de Jesús hoy como sus discípulos? A ver si me responde alguno. ¿De qué manera podríamos estar más cerca hoy de Jesús como sus discípulos? ¿Cómo podríamos buscar más su presencia hoy? Vamos, reunión de jóvenes, tienen que participar. Si fuera de adultos los perdono, pero si son jóvenes, vamos, a ver quién se anima a decirme de qué manera podemos estar más cerca de Jesús hoy. Creo que para acercarnos a Jesús tenemos que alejarnos de otras cosas o prácticas. Muy bien. Y meternos ahí en el lugar donde estamos solos, donde estamos en la presencia, un lugar que sabemos que podemos estar tranquilos lejos de las cosas que nos afectan o nos hacen mal. Bien, Cristian, ¿algún otro? ¿Cómo podemos estar más cerca de Jesús hoy? Como sus discípulos, como hicieron sus discípulos. Pienso que dejando de pensar en nosotros y pensar en los demás, en servir. Bien, muy bien. No los puedo ver a todos acá, pero muy bien. La idea cuando nosotros vemos los distintos ejemplos de discipulados y salimos un poquito del Señor Jesucristo, pero sus discípulos estaban pegados a Él, sus discípulos pasaban tiempo con Él, sus discípulos dejaron de hacer otras cosas, como nos decía Cristian recién. Y cuando vemos el ejemplo de Josué con Moisés y vemos la cercanía que Josué tenía a Moisés, cuando vemos la historia de Eliseo con Elías, que no se quería separar de él, quería estar cercano a él. Aquellos que quieren seguir el camino del Señor y en los días de hoy, dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él
anduvo, ¿no? Y un poquito de esto se trata. Estar siguiendo al Señor Jesucristo cada día, andar como Él anduvo, es tomar consejo de su palabra para resolver las situaciones que nos tocan vivir. Veíamos en sábados anteriores que muchos que seguían a Jesús, cuando Jesús los confrontó con la realidad de lo que era ser sus discípulos, muchos dicen que se apartaron y no lo siguieron más. Entonces, la pregunta en esta noche sería si estás dispuesto a seguir a Jesús. Si estás dispuesto a vivir una vida diferente, si estás dispuesto a ser diferente en medio de un mundo que busca vivir una realidad muy distinta. El seguir a Jesús es obedecerle y caminar una vida como Él nos muestra en su palabra. Muchas veces esto implica caminar por un camino que es duro, caminar por un camino que nos habla de renuncia, como decíamos anteriormente, y jugarnos por su causa, ¿no? Más en estos tiempos que no es tan sencillo ser cristiano, ¿no? Muchas veces en la sociedad que vivimos, en la que ustedes enfrentan, tanto en la universidad como en los estudios, muchas veces viven realidades por ser cristianos, muchas veces los van a discriminar, van a tener que vivir situaciones difíciles, pero hay que estar dispuesto, si querés ser un discípulo de Cristo, de andar como Él anduvo. Más en estos tiempos en que vivimos una sociedad que es muy individual, que es muy independiente, que está muy acostumbrada a hacer las cosas de manera individual. Y muchas veces esto se filtra dentro de la iglesia, ¿no? Y no es lo que Dios nos muestra. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, formó un grupo, y fue un grupo unido, fue un grupo obediente y unido que estaban siguiendo al Señor. Debemos nosotros también buscar esa unidad en medio de la iglesia, y el rol de la iglesia es ese, ¿no? Poder realmente trabajar en unidad y caminar conociendo cada día más de su amor. Vivimos también en la era de la información. Hoy en día ustedes tienen a disposición a un solo clic, pueden tener a los mejores maestros del mundo. Miren los que les digo. En mi época, y quiero decirles que no soy tan viejo, hace unos pocos años atrás nada más, pero poder escuchar a un John MacArthur, poder escuchar a Carballosa, poder escuchar, a cuántos predicadores que hay, no estaban a la facilidad que tienen ustedes hoy en día, que desde el celular, YouTube, ponen el apellido y ahí salen grandes enseñadores de la palabra que pueden disponer de sus enseñanzas y que pueden aprender de ellas. Eso tiene su lado positivo y no lo desmerezco, es realmente muy importante poder aprender, ya que tenemos estas herramientas y esta disponibilidad de poder tener a grandes enseñadores de la palabra, de los cuales podemos aprender mucho del Señor. Pero tu maestro tiene que ser aquel que te discipule, tiene que ser alguien que te conozca, tiene que ser alguien que esté cercano a vos. Y ese es el rol de la iglesia local, ¿sí? Porque MacArthur no te va a poder discipular a vos. MacArthur va a enseñarte mucho de la palabra de Dios y está buenísimo que así sea. Pero es importante que vos puedas rendir cuentas. Es importante que vos puedas ser guiado por alguien que te conozca, por alguien que esté al lado tuyo, por alguien que te ayude en medio de tus luchas, en medio de tus dificultades, en medio de las situaciones difíciles que te toquen vivir. Es importante que tu maestro esté en tu iglesia local, porque ese es el que realmente te conoce. Muchas veces hoy caemos en el error de ser autodidactas en todo y muchas veces no rendirle cuenta a nadie. Y a veces el conocimiento intelectual no lo es todo.
Necesitas un hermano de experiencia, necesitas un hermano de trayectoria, que sea espiritual en tu misma iglesia, que te pueda guiar, que te pueda ayudar, que te pueda mostrar esos pasos en los caminos del Señor. Muchas veces esto no se da con una sola persona. Yo particularmente no tuve un maestro, una persona que me haya discipulado todo el caminar que llevo en mi vida cristiana, pero sí recuerdo muchos hermanos que fueron de mucho ejemplo en distintas etapas de mi vida y sí me han ido discipulando y me han ido enseñando los caminos del Señor. El rol de la iglesia un poco es ese, es poder dar la disposición de maestros que puedan estar, que puedan enseñar, que puedan acompañarte, que puedan aconsejarte, a quien les puedas rendir cuenta, y realmente eso es muy valioso y es muy necesario. Ahora, muchas veces nosotros, como jóvenes, nos cuesta rendir cuenta, y muchas veces no queremos que haya alguien que nos tenga que contar un poquito cómo está nuestra vida cristiana, que tengamos que abrirle nuestro corazón y rendir cuenta y decir lo que nos está pasando, ¿no? Pero créanme que es muy necesario que tengas esa apertura y que realmente permitas que ese maestro que tenés cerca, que esa persona de trayectoria realmente te pueda ayudar, te pueda aconsejar y pueda ser de bendición para tu vida. Este es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es trabajar en cada una de las edades de la iglesia. Y por eso hay actividades y ministerios que trabajan en las distintas edades, desde los niños, los preadolescentes, los jóvenes, como estamos haciendo en esta noche, los matrimonios, las hermanas se reúnen por su cuenta, aparte de las enseñanzas que se reciben domingo tras domingo. La iglesia va discipulando, la iglesia va transformando la vida de sus miembros para que cada día podamos todos parecernos más a Cristo. Y cada uno de nosotros debemos ser parte de este actuar, de este transformar. En Santiago nos habla de la religión pura, y ahí yo ponía quién tiene que practicar esta religión pura. En Santiago 1:27, me gustó, yo tengo la versión acá del lenguaje actual, dice: creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo, ¿no? Y en la Reina Valera dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cada uno de nosotros debemos ser parte de esto, ser parte del visitar. Ahí poníamos esta mano acá, ¿no? Cada uno. Muchas veces decimos: no, a mí nadie me visita, a mí nadie me visitó, pero ¿a quién visitaste vos? ¿A quién pudiste visitar vos? Yo quisiera desafiarlos a esos, queridos jóvenes, que no miremos tanto para adentro y que miremos lo que nosotros también podemos dar, lo que nosotros podemos discipular. Cada miembro de la iglesia, cuando hablamos del rol de la iglesia, vos sos la iglesia. Cada miembro de la iglesia debe ser parte de la visitación. Si ves a alguien que está con necesidad, que necesita ser visitado, ¿por qué no lo visitas? ¿Por qué no vas? Si ves la necesidad, si el Señor pone eso en tu corazón, ¿por qué no vas y sos parte de la visita y de la ayuda, como Dios nos muestra en su palabra, ¿no? El ministerio del discipulado es responsabilidad de todo. Cuando yo discipulo, hay 3 cosas básicas que debo hacer. Arriba, ahí. Primero que todo, enseñar la palabra de Dios. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Ahí en 2 Timoteo 3:16, un texto muy conocido, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios debe ser la guía, debe ser el primer paso en la enseñanza de un buen discipulado. Además de la enseñanza que se recibe por el púlpito, además de la enseñanza que se recibe en las reuniones generales, debe haber el que discipula, debe enseñar la palabra de Dios, pero también debe aplicar esa enseñanza de la palabra de Dios a la vida diaria. En el discipulado tiene que llevar la enseñanza de la palabra de Dios en la práctica del día a día. Jesús le hablaba a cada uno de acuerdo a su necesidad. No le habló de la misma manera al joven rico que a la mujer samaritana. Su mensaje se volvía personalizado. Él iba al corazón de la persona y le llevaba la palabra en la necesidad y en la realidad espiritual que esa persona estaba necesitando. Entonces nosotros debemos seguir los mismos pasos que nos dejó ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Y por último, también la palabra de Dios debemos enseñarle a quien discipulamos que tiene que encontrar en la palabra de Dios las respuestas bíblicas al problema que pueda estar pasando esa persona. Hay muchas veces he escuchado, la Biblia no tiene respuesta para todas las preguntas. Sí, es real. La Biblia no te va a decir, no tenés que fumar, no tenés que drogarte, no tenés que hacer tal cosa o la otra. Pero te deja principios, te deja enseñanzas claras, que sí te dejan parámetros bien claros de cómo debes actuar frente a ciertos problemas y a distintas circunstancias que te toquen vivir. Entonces realmente debemos ser nosotros, cada uno de nosotros, agentes de enseñanza. Entonces, de la palabra de Dios, de la palabra aplicada a la vida diaria y también de la palabra aplicada a los problemas que muchas veces nos surgen en nuestra vida. Por supuesto, para todo esto tenemos que estar bien preparados. Leía una ilustración que hablaba sobre una azafata y decía que muchas veces las azafatas cuando están arriba del avión y hacen todas, no sé los que han viajado, cómo hacen todas las señas, en caso de emergencia dice diríjase a la puerta o póngase la mascarilla y dan un montón de instrucciones. Y decía que generalmente los que vuelan mucho casi ni prestan atención a todas las indicaciones que la azafata está dando en caso de algún accidente en vuelo, ¿no? Pero dice que ahí te das cuenta quiénes son los que primero o están haciendo su primer vuelo, porque dice que eso sí están atentos a escuchar, porque tienen esa necesidad y tienen ese temor. O también a aquellos que se asoman por la ventanilla y ven que un motor del avión se está quemando, también prestan mucha atención a las enseñanzas que la azafata está dando. Y traía esto a la realidad de la vida cristiana y decía, realmente el discipulador debe hacerle ver a la persona la necesidad que tiene de conocer a Cristo y de vivir una vida como a Cristo le agrada. Vivir una vida como Dios nos muestra en su palabra. Si aquel que está siendo discipulado no entiende esto, no va a tener la necesidad de buscar la enseñanza, ni de estar dispuesto a ser enseñado y a ser acompañado en sus pasos, en su vida cristiana. Así que realmente el rol, y ya cerrando, ya terminando, el rol de la iglesia es muy importante en el tema del discipulado. En 1 Juan, y ahí me anotaron mal de vuelta. Bueno. La otra era 2 Timoteo 2, en un buen soldado de Jesucristo. Sí. Era 2 Timoteo. Y esta debe ser 1 Juan 2.6. 2.6, a ver. No es 1 Juan 2.6. Hemos estado haciendo, para hacerlo lindo al PowerPoint, se nos complicó con las anotaciones de los textos.
Bueno, ¿Qué decir? no lo puedo encontrar ahora. La importancia es de estar unidos en amor, eso es lo que dice este pasaje, de poder estar unidos y que realmente el discipulado... Diego, Evangelio de Juan. A ver. No, pero era primera Juan, a ver. No, era primera Juan. Ya lo voy a buscar y se los voy a dar bien, pero estaba resumido en que todo esto que hagamos nosotros en cuanto al discipulado en la iglesia, lo podamos hacer con amor. Que realmente estemos dispuestos a ser enseñados, si nos toca, que a todos nos toca ser discípulos, y también que estemos dispuestos a enseñar a otros, que estemos dispuestos a ayudar a otros en este proceso de discipular a otros. Esto es como una carrera de posta. ¿Vieron las carreras de posta? Ahí va el corredor con su testimonio, que es la varita esa que llevan en la mano, y cuando llegan a una posición, entregan esa varita al otro que sigue corriendo, y así sigue esa carrera de postas hasta llegar a la meta. En la iglesia es lo mismo. Hay alguien que te discipuló, hay alguien que te preparó, hay alguien que preparó tiempo para enseñarte las verdades de la palabra de Dios, para poder caminar en sus caminos, y llega un momento que esa persona te traslada a vos esa responsabilidad, y vos ya estás preparando a otros que vienen por detrás. Así debería ser el rol de la iglesia hasta que se encuentre con su amado Señor. Cada uno recibiendo, cada uno dando. Así debería ser cómo deberíamos manejarlo. Entonces, resumimos, generar un ambiente propicio para que las personas puedan conocer del amor de Jesús, evangelismo. Un ambiente de sembrar la palabra, de que la iglesia esté dispuesta a evangelizar y a que muchos conozcan del amor de Dios. Debemos generar un ambiente propicio para que las personas aprendan la palabra de Dios, para que conozcan el Evangelio. Ese es otro de los roles que tenemos como iglesia. Debe haber un aprendizaje práctico, llevado a la práctica, a la vida diaria, la palabra de Dios implementada en hábitos espirituales, como son los de la oración, como son los de la lectura de la palabra, como son la búsqueda de la presencia de Dios cada día, como son el visitarnos, como leíamos recién, como son el cuidarnos los unos de los otros, poder ayudarnos, la comunión práctica, la comunión real. Son cuestiones que tienen que estar en este rol de discipulado de parte de la iglesia. La iglesia debe generar entonces tanto maestros como discípulos. Debe generar ambiente propicio para que esto se desarrolle, y eso es lo que busca la iglesia. Por ejemplo, en reuniones como esta, que haya personas que puedan realmente enseñar bien la palabra, la sana doctrina, que haya otros que puedan aprender, y que los que aprenden a su vez también puedan ayudar a otros. Juan 13 era el pasaje, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Ese era el pasaje. Que realmente podamos tener ese amor, y que ese amor va a hacer que otros conozcan que somos discípulos de Cristo. Porque si ese amor reina entre nosotros, si ese amor es una realidad en la iglesia, va a producir en otros la realidad de querer ser discípulos del Señor. Decía entonces generar tanto maestros como discípulos, entendiendo que todos cumplimos estos dos roles dentro de la iglesia, siendo maestros de los que vienen por detrás y siendo discípulos de aquellos que vienen por delante y nos van enseñando con su ejemplo la carrera que debemos caminar. Y también otro aspecto importante en cuanto al discipulado es la disciplina. La disciplina en la iglesia también es un rol importante en cuanto al discipulado, porque todo aquel que ama disciplina, dice la palabra de Dios, y la disciplina hecha en amor y buscando la corrección
también es algo que es importante en la vida de la iglesia, en este rol de discipulado. Aquellos que son padres saben la importancia que tiene de guiar a los hijos y de corregirlos a tiempo para que cuando sean grandes sean realmente personas respetuosas, sean hombres de bien. Y muchas veces como padre uno tiene que corregir a los hijos, aunque le duele, aunque es difícil. La disciplina es parte de este proceso de discipulado. Entonces, animarlos a cada uno en el lugar donde están a poder cumplir estos roles dentro de la iglesia, el rol de la iglesia en el discipulado, el rol tuyo, podríamos decir, porque vos sos la iglesia. Cuando decimos, no, a mí en la iglesia nadie me enseña, y hace muchos años que estás asistiendo a una iglesia, tenés que analizar bien si es eso así. El hecho de que no tengas a nadie al lado no quiere decir que la iglesia no te esté discipulando. Seguramente has aprendido a orar, seguramente has aprendido a leer la palabra, seguramente has aprendido a conocer personajes bíblicos, historias bíblicas. Seguramente alguna hermanita cuando te bajaste de dar el primer mensaje te dio unos consejos y te dijo, tuviste medio largo con la introducción, o no pusiste punto en los mensajes, o quizás otra, ¿sabes qué? Con la poquita plata que tenía te ayudó cuando estabas sin plata y estabas en una situación muy difícil. Todo eso es el discipulado. Todo eso es el discipulado. Y lo que queremos invitarte hoy es que vos también puedas ser parte de esto con los demás. Recibí, pero aprendamos a dar. Esa es la idea y el ejemplo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, y si hay alguna consulta, alguna pregunta, yo habilito acá a ver para que nos podamos ver todos nuevamente. Yo vi que estaba el chat ahí, no sé si quedó alguna consulta, que yo la verdad no las pude ver mientras daba el mensaje. A ver, vamos a ver un poquito el chat. ¿Es aconsejable visitar o recibir visitas con el fin de enseñanza de la congregación del sexo opuesto, sea en casa o fuera de ella? Generalmente en lo que es el discipulado, nosotros personalmente aconsejamos que si la persona que va a ser discipulada es una persona joven y siempre sea un matrimonio el que pueda estar discipulando, el que pueda estar enseñando. Cuando la visitación es a una persona sola, no es bueno que vaya una persona del sexo opuesto a enseñarle solo en la casa. Distinto es hacer una célula de trabajo, de discipulado, se puede hacer eso, pero no individualmente. Yo le estoy diciendo cómo lo manejamos nosotros en nuestra iglesia. Siempre aconsejamos a los varones, cuando hay que enseñar la palabra de Dios, que se haga en la iglesia, en grupos, o si no, que lo acompañe su esposa, o si no, que vayan dos hermanos. Ese es el consejo que nosotros damos desde la iglesia, ¿sí? En algún punto la asamblea debería dejar de insistir con el progreso del discipulado a cierta persona, sabiendo de ella que ella pone trabas. Creo que se refiere, Diego, a que la pregunta apunta a esto. Si en algún punto la iglesia debe frenar, digamos, este intento de discipular a una persona cuando la misma persona opone resistencia a ese proceso. Creo que a eso apunta. No sé, José, si estoy en lo correcto. Yo creo que nosotros debemos predicar, debemos enseñar, pero llega un punto, si la persona no quiere y no hay una disposición de la persona a querer aprender las verdades bíblicas y a poder ser instruido, yo creo que debemos seguir para adelante. O sea, no podemos forzar a la persona si no hay voluntad. Por eso cuando hablábamos del rol del alumno decíamos que también tiene que haber una disposición de la persona a ser enseñada.
Tiene que haber una disposición de la persona a querer aprender, a querer dedicar ese tiempo a conocer más del Señor. Nosotros no le vamos a negar a nadie la enseñanza, ni vamos a perder ninguna oportunidad que tengamos de poder predicar el Evangelio o de poder enseñar. Pero si la persona se niega o no está dispuesta, bueno, yo creo que ahí sería importante hacerle ver a esa persona el peligro de la decisión que está tomando, ¿no? Porque creo que eso es una forma de bastardear el nombre de Cristo, ¿no? O sea, si una persona no está valorando las verdades bíblicas, comenzando desde lo que el Señor hizo por él en la cruz, yo creo que realmente es un error muy grande, y la mejor enseñanza que podríamos darle es hacerle ver que esa decisión realmente trae consecuencias en su vida. El dejar de lado la verdad de la palabra de Dios, el dejar de lado el no querer escuchar lo que Cristo hizo por él, el no tener interés en conocer de la obra de Cristo, realmente sabemos que trae consecuencias en cada uno de nosotros, ¿no? Trae condenación, la palabra de Dios es bien clara con eso. Entonces, yo creo de que nosotros, por eso decía ahí con amor, nosotros no podemos forzar las cosas. No lo veo tampoco al Señor forzando a nadie, ¿eh? El Señor, cuando llamó a los discípulos, le dijo, sígueme, y ellos le siguieron. Y dice que muchos, ahí en Juan 6:66 creo que era, Juan 6:66, dice, miren, Juan 6:60, dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Él no salió por atrás a seguirlos, ¿eh? El Señor les dio la oportunidad. Y yo creo que nosotros tenemos que ser claros con el Evangelio, pero también tenemos que ser claros del peligro que tiene el no seguir a Cristo. Que muchas veces alivianamos el Evangelio, alivianamos la predicación, porque no queremos hablar del infierno, no queremos hablar de la condenación eterna, que en la palabra de Dios está. Y todo aquel que rechaza la salvación, su fin es ese. Entonces, a veces pareciera que estamos haciendo que el Señor esté rogando para que las personas se conviertan. El Señor, es Rey de Reyes, Él es soberano. Y los que se tienen que caer postrados ante su presencia somos nosotros, los hombres. La pregunta creo que es para los que son creyentes y no quieren seguir al maestro. O sea, si son creyentes y no quieren seguir al maestro, también están las consecuencias, pero hay que ver, bueno, ahí tendríamos que ver también la vida del maestro, ¿no? Bueno, ya sería muy amplio para verlo, habría que ver el tema particular, muchas veces pasa por ahí también. Ahora, nosotros no tenemos que estar eligiendo al maestro. Yo creo que Dios en cada una de las iglesias ha puesto dones, el Espíritu ha repartido dones en cada una de las iglesias, y en cada una de las iglesias hay maestros que Dios tiene disponibles para que vos te puedas acercar y puedas ser instruido por ellos. Vuelvo a lo que ya dije. Muchas veces no queremos. Muchas veces buscamos maestros en otro lado, lejos, que no conozcan mi vida, que no conozcan mis andanzas, y me es más fácil. La enseñanza en la iglesia local es que la tenemos que buscar en la iglesia donde estamos. Eso es lo correcto.
Hay otros hermanos, Lito, Alfred, Jerez, si quieren participar, está abierto. Son hermanos también que son autoridad en la iglesia. Si quieren agregar algo, no me ofendo para nada. Si tienen algún otro punto de vista y quieren sumar, todo es provechoso, ¿no? No sé si quedó alguna otra consulta que haya surgido, alguna otra pregunta o algo que quieran comentar. Yo solamente quería comentar esto de que la importancia, viste, de lo que vos hablaste con respecto al rol de la iglesia, y pensaba cuando vos hablabas en el Salmo 133, viste que siempre lo citamos y con buen tino y tanto nos agrada por las hermosas palabras que dice, pero realmente creo que lo que se ha de lograr, o que lo que va a lograr la armonía, ¿no es cierto?, y la comunión, es el poder tener una buena enseñanza y el tener interés con respecto a la palabra, ¿no? Por eso es que dice al último, allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor va a enviar bendición a donde haya un pueblo que esté deseoso de aprender de Él. Y bueno, y si hay un pueblo que está deseoso es porque hay buenos enseñadores o enseñadores responsables que han asumido bien el rol, ¿no es cierto? Que esto es bueno aclararlo también, dado que uno ya pasó por esa vía, a los jóvenes, ¿no? De que todos tenemos que asumir ese rol, porque tiene un precio. Diego lo mencionó con mayúscula al principio, que es renuncia, que es también determinación, que es tener, ¿no es cierto?, interés en las cosas del Señor, pero una vez que uno ha ido a los pies del Señor y ha conocido y ha sido enseñado, el rol de maestro, el saco, aunque no lo usemos hoy, cae por su propio peso, ¿no? Porque es una responsabilidad que nos cabe a todos, ¿no? Con respecto a nuestro testimonio de vida y con respecto a poder advertir a otros, ¿no? Recién Diego mencionaba, ¿no? Con respecto a esta persona que por allí no tiene interés de estudiar, él decía que hay que ver la vida del maestro, ¿no? Y cuidado con eso, chicos, cuidado con eso, cuidado, Alfredo, con eso, ¿no? ¿Qué pueden estar viendo mis jóvenes o los jóvenes nuestros de Río Ceballos? Como también puedo hablar de todos los que tengo al frente, porque gracias al Señor los conozco desde chico. ¿Qué pueden estar viendo en Alfredo que pueda causarle, ¿no es cierto?, ese recelo de querer aprender, ¿no? Entonces, toda esa responsabilidad la tenemos todos. No cabe sobre Lito, porque es anciano o porque es una persona de años en la iglesia, no cae sobre Diego, sobre Jere, que es líder de los jóvenes, o sobre mí, sino que cae también sobre Mati, sobre Cristian, sobre David, sobre Claudio, sobre Moreno, sobre Uli también. Uli ya está enseñando la palabra, o sea que cabe sobre él la responsabilidad también, ¿no es cierto?, de que cómo van siendo nuestras pisadas, ¿no? Así que no podemos decir, no, discúlpame, pero esto no me corresponde. Sí, chicos, se lo digo así y creo que me estamos todos mirando frente a frente. Les corresponde, ¿no? O nos corresponde a todos esa responsabilidad. Porque a veces nos dolemos cuando vemos tantas almas a nuestro alrededor, jóvenes y no jóvenes, que se pierden. Y decimos, ¿pero qué está pasando con la juventud? ¿Por qué? Y bueno, reflexionemos y pensemos qué estamos mostrando como maestros, como creyentes, como jóvenes cristianos que somos y que tenemos que ejercer ese rol, ¿no? Así que, bueno, ese era mi humilde aporte a esto que es tan amplio y que es tan hermoso, el saber que en la iglesia es el único sitio donde podemos encontrar estas cosas, ¿no? No es en otro lugar. Por eso que no existen, y si existen, para mí no existen, perdonen el enredo de palabras, aquellos hermanos que te dicen que no, ellos son a iglesia, o sea que ellos todo bien con Dios, todo bien con Jesús, todo bien con la obra de Cristo, pero son completamente apáticos o ajenos a la iglesia. Un cristiano de esa talla no es tal.
para mí, ¿no? No es tal porque está en contra de lo que enseña la palabra, ¿no? Con respecto a la comunión y a la enseñanza, porque la iglesia es el sitio, es la casa de pan, es la casa donde es Betel, ¿no? La casa donde encontramos el alimento, donde desarrollamos los dones, ¿no? Y bueno, y la iglesia, por cierto, tiene la obligación o el deber, ¿no es cierto?, ejercer el rol que le cabe, ¿no? Como hemos sido enseñando esta noche. Y un filósofo alemán decía que no es deber de la iglesia cambiar al mundo, pero si la iglesia cumple su deber, el mundo cambiará. No es el deber nuestro. A veces decimos, oh, pero ¿por qué yo te voy? No es deber nuestro. Pero si nosotros cumplimos el deber como cristianos, créanme que el mundo va a cambiar, porque va a anhelar vivir como Alfredo, como Andrea, como Euni, como Uli, como Avi. Entonces, creo que por ahí pasa un poco, ¿no? La enseñanza y la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? De asumir el rol que el Señor nos ha dado, que de pronto, chicos, es un privilegio. Yo tengo 40 y algo de años de cristiano y sigo considerando que es un privilegio, ¿no? No me pesa para nada, porque bueno, uno en localidades chicas, creo que varios de ustedes viven, ¿no? En Villa María, bueno, Villa María no es tan chico, pero tenemos lugares donde uno es chico y bien dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y a mí nunca me ha pesado. Junquillo era chiquitito y nos conocíamos todos y al día de hoy estoy en Río Ceballos y me pasa lo mismo y nunca me ha pesado, ¿no? Todos saben que Alfredo es cristiano, que Alfredo lee la Biblia, va a la iglesia, tiene sus hijos involucrados, ¿me entienden? Entonces, no tiene que ser un peso, tiene que ser un privilegio. Eso es lo que es. Así que bueno, gracias por permitirme participar. Bien, ¿algún otro? Yo me quedé... Ahí aclaro, me hicieron una pregunta por privado, la hago pública y la respondo. Hay cristianos que no se congregan y muchos que no siguen el discipulado o lo dejaron. ¿Eso los hace no cristianos? No entendí, entiendo que es por una frase que dijo papá. Bien, a ver, primero, quien determina lo que hay en el corazón de una persona, de más está decir que es el Señor. Ninguno de los que esté acá tiene autoridad suficiente para decir quién es o no cristiano. Lo que sigue, hay en la Biblia suficientes textos que nos llevan a entender que tenemos herramientas para identificar ciertas cuestiones o ver ciertos síntomas que nos pueden arrojar luz respecto a la realidad interior de una persona. No son determinantes, pero sí nos arrojan luz. Entonces, un texto como el Mateo capítulo 7, donde dice que por sus frutos los conoceréis, Cristo hablando en el Sermón del Monte, nos empieza a mostrar de que hay indicios de vida y hay indicios de perdición. Luego Pablo, en una de las cartas, se la escribe a aquellos en Filipenses, y hablando de, para ellos es indicio de perdición. O sea, son pequeñas muestras que hacen ver que en su interior posiblemente no esté el Señor. Ni siquiera el mismo Pablo se da la autoridad de decir están destinados al infierno, pero él dice, hay indicios que me llevan a pensar que es esa la realidad. Lo que dijo papá, y lo digo porque lo conozco, porque me crié con él y él me enseñó gran parte de lo que sé, apunta a esta idea. Es un indicio de que hay algo raro en la vida de un creyente cuando no tiene predisposición a la comunión. Es raro, ¿por qué? Porque el Señor puso su Santo Espíritu en la vida de esa persona. El Santo Espíritu de Dios es una de las personas de la deidad, lo que implica que es todopoderoso, y es muy raro que a lo largo de un tiempo extenso de vida nunca lo haya convencido, redarguido, lo haya confrontado con la realidad de que tiene que congregarse, de que tiene que vivir en comunión, porque para eso nos llamó el Señor, a vivir en comunión. No podemos decir no es creyente, pero yo una vuelta lo expresé en un mensaje hace mucho, no sé, hace un tiempito, es inconverso hasta que se demuestre lo contrario.
No podemos tener la certeza, pero en el trato uno tiene que entender que es muy probable que la vida de esa persona no haya sido realmente transformada. Entonces, en lugar de caer en debates doctrinales sobre la comunión o no comunión, posiblemente es más fácil encararlo como si, sin tener la certeza, fuese un no creyente, orar mucho por su realidad interior y presentarle constantemente el Evangelio desde distintos aspectos y las distintas formas que tiene la palabra. Nos puede pasar, me dice, como Jonás, también de no querer ir a ciertos lugares y personas a llevar la palabra. Sí, es válido. El siervo de Dios muchas veces medio como que, vamos a ser sinceros, hay una batalla constante entre nosotros y aquellos antiguos hábitos que forman parte de la antigua naturaleza que ya fue crucificada. Entonces, aquellos antiguos hábitos que aún se manifiestan en nuestra persona son cosas que tenemos que ir matando de a poco. Y entre ellos están estas realidades como la que vivió Jonás. Jonás, un Jonás que está en la gloria, un Jonás que es salvo, un Jonás que es siervo de Dios, pero un Jonás que se rebeló contra el Señor y no quiso ir. Pero fíjense que el Señor lo agarró de las orejas y lo llevó a donde tenía que ser. Figurativamente, en algún punto de nuestra vida, si nos rebelamos, el Señor nos va a dar el tirón de orejas, nos va a enderezar y vamos a terminar haciendo lo que Él determinó para nosotros como miembros de la iglesia e hijos de Dios. Y algo cortito para sumar y reforzar un punto que dijo Diego, con respecto a esto de que tenemos acceso a internet a otras iglesias, otros predicadores, enseñadores. Ya leo la pregunta que me han mandado. Chicos, es muy fácil mirar hacia afuera y encontrar algo más bonito que lo que tenemos acá. ¿Sí? Con esa excusa se han roto matrimonios, con esa excusa se han roto relaciones, con esa excusa las personas se pelean con su familia y con esa excusa las personas no les gusta su propia iglesia. Siempre vas a encontrar cosas bonitas en la iglesia de al lado que no están en tu iglesia. Dejemos de mirar afuera, empecemos a darnos cuenta que el Señor nos puso acá. Nosotros cuando iniciamos los jóvenes en 2018 fue un proceso de reajuste, de retomar la unión en los jóvenes, pero en 2019 una de las cartas que vimos fue 1 Corintios, y no fue caprichoso, fue porque una de las cosas que quería reforzar es esto. Primero, la iglesia en Corinto era una iglesia desastrosa, por donde la miren. No hay cómo definirla más que desastrosa, pero no hay una sola exhortación de Pablo que les diga, váyanse a Tesalónica. Y después estudiamos Tesalónica, que era la iglesia ideal, ojalá tuviéramos iglesias como Tesalónica, pero no hay una sola exhortación que le diga a Pablo, che, si ustedes ven de que son muy desastrosos ahí, agarren, vayan en camello, en caballo, en burro, a pata, en barco, se van a Tesalónica. No, arreglen las cosas en el lugar donde están, el Señor los puso ahí hay dones, ahí hay enseñadores, busquen la forma en la que eso cambie, quizá ustedes son el motor del cambio, quizá otros son el motor del cambio y ustedes tienen que acompañarlos. Es importante eso, dejemos, no está mal ver enseñadores, yo me la paso viendo videos, comparto con otros jóvenes, fíjense acá tenemos 4 o 5 iglesias juntas, pero reforcemos el amor por la asamblea local, chicos. Y si no lo tenemos, busquemos que el Señor lo ponga en nosotros, porque es crucial tener amor por la asamblea local. Demás, que quede bien claro, eso no estoy en contra de la enseñanza. Hoy tenemos posibilidades de poder ser instruidos en digamos, a través de los videos, de los canales de YouTube, que quede bien claro que está bueno esto. Cuando yo me refería a eso era en que muchas veces en el individualismo buscamos aprender, estudiar y creemos que nadie está a nuestra altura para poder enseñarnos. Y eso no está bueno. No está bueno estar en esa posición, porque tenés hermanos de trayectorias en tu iglesia que, bueno, creo que Alfred lo dijo cuando hablaban el sábado anteriores, cuando hablaba, él dio el ejemplo de institutos bíblicos, que por ahí vienen personas muy capacitadas de institutos bíblicos y vuelven a la iglesia local, y es como que, bueno, como tienen tanto conocimiento bíblico, es como que no son sumisos a las autoridades de la iglesia local y no se acomodan, ¿no? Y él decía bien ahí ese sábado en cuanto a la trayectoria de cuántos hermanos que quizás no tienen instituto bíblico, pero sí tienen una vida de temor de Dios de muchísimos años y que son realmente de gran ejemplo. Nosotros acá en la zona hemos tenido grandísimos hermanos que no han ido a institutos bíblicos
pero con su Biblia bajo el brazo y con su vida de temor a Dios nos dejaron excelentísimas enseñanzas. Entonces, no estamos en contra de los institutos bíblicos, tampoco estoy diciendo eso. A lo que me refiero es que debemos ser respetuosos a las personas que Dios pone en cada iglesia local y poder realmente aprender en el lugar donde Dios nos ha puesto y cumplir el propósito que Dios tiene en esa iglesia. Por algo nos puso, así sea chiquitita tu iglesia, Dios quiere que hagas algo ahí. Y ahí te va a poner los maestros que te van a enseñar y te va a poner los alumnos que vos le vas a tener que enseñar. Un poquito así es el proceso, el círculo este. Perdón, Jerez. Sigo leyendo preguntas que tengo acá. Demas cambió de camino, pero no dice que no era cristiano, más allá de que la Biblia no data alguna restauración. Bien, este tipo de ejemplos, como Demas, dice el texto en 2 Timoteo, Demas me ha desamparado siguiendo el mundo, amando las cosas de este mundo. No tenemos la certeza de lo que es la realidad interior de Demas. Una realidad como esa nos puede mostrar que Demas, al final de cuentas, no era cristiano, o que en ese periodo de tiempo en el cual Pablo estaba escribiendo, Demas estaba en una lucha espiritual y quizás estuvo un tiempo apartado y después de muerto Pablo, o de que se escribió la carta, él volvió a los caminos. Eso es algo que no lo vamos a saber. Luego me ponen eso de Mateo, lo que yo cité de Mateo 7, tenía entendido que hablaba de falsos profetas o maestros, pero no del creyente. Sí, efectivamente, no está hablando de creyentes ahí, sino de una forma de identificar al falso profeta. Por eso yo lo que hago es extraer de ese texto el principio que está subyacente y que es la idea del texto. ¿Cuál es el principio? Que el fruto termina evidenciando la realidad interior. ¿Qué tipo de árbol sos? Se va a poder ver o percibir en función de los frutos que vos des. Ahí está hablando de maestros, pero a lo largo de todo el Nuevo Testamento hay muchos textos que indican y que nos muestran esto, de que la realidad interior del nuevo nacimiento, esa nueva criatura, en obras, se evidencia en actos. Eso lo explica muy bien Santiago. Dice Santiago que la fe verdadera se ve en obras. Las buenas obras terminan evidenciando una realidad interior. Y algo que termina definiendo eso y que nos puede dar la certeza de una vida consagrada al Señor, es que eso perdura, eso se sostiene en el tiempo. Otra cosita, la autoridad espiritual es superior a la autoridad de cualquier instituto o seminario. Totalmente de acuerdo, André, me parece excelente esa realidad. En el seminario se aprenden muchas cosas, son súper útiles y bien usados son lo ideal. Sin embargo, el lugar de preparación es la iglesia. Yo tuve una triste experiencia en mi casa de un joven que había ido a un instituto muy famoso, volvió y me dice, hermano, ¿qué querés? La verdad que me cuesta mucho, allá escuchaba a tal, y acá lo escucho y me lo nombró el pobre hermanito, un hombre de campo, medio rústico en su hablar, pero hijo de Dios y enseñador de la palabra. Y la verdad que eso fue una alerta grande que yo vi en la vida de ese joven, un indicio de que hay algo mal en su vida y que tiene que corregir. Chicos, nunca caigan en eso, ¿sí? Obvio que un MacArthur tiene una homilética increíble, una forma de predicar que es muy difícil de igualar. Pero ese hermanito que está hace 40 años en los caminos del Señor y que nunca claudicó, tiene la misma autoridad espiritual, porque es el Espíritu el que lo sostuvo en ese transitar, y lo mismo las mujeres, lo mismo cualquier ejemplo que encontres en la Biblia. Otra consulta, perdón, pero siguen escribiendo consultas, vamos a ir respondiendo, disculpen los que veo que están con cara cansados. Un creyente de malos frutos. Un creyente da malos frutos y eso no determina que no sea creyente. Pablo le dice hermano, pero carnal, al muchacho fornicario de Corintios. Imagino que está citando al chico este de 1 Corintios 5 que estaba teniendo relaciones con su mamá o madrastra. No sabemos bien cuál es la realidad, pero en última instancia estaba echando un moco importante. Bien, el cristiano peca, porque la Biblia dice, 1 Juan lo dice, el que dice que no peca, miente y hace a Dios mentiroso. O sea que el cristiano peca, o sea, uno puede pecar. Lo que diferencia un pecado en la vida del cristiano y el pecado
en el inconverso es que el pecado vive en el pecado, practica el pecado, se desenvuelve, y no hay en ningún momento ninguna síntoma de arrepentimiento. Y no hablo remordimiento, hablo arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio en la disposición de nuestra mente. En el texto griego es metanoia la palabra. Cambio en la disposición de nuestra mente. Yo caminaba hacia acá y ahora camino hacia allá. Cuando vos ves un cristiano que constantemente, sostenido en el tiempo, cae sobre la misma área, hay una alerta. O un área que hay que reforzar muchísimo y acompañar y meter una corrección importante, una disciplina importante, y no hablo de descomunión ni nada, o sí, pero una disciplina y un acompañamiento duro, o te estás frente a un inconverso, porque hay una práctica, hay algo que es rutinario, ya pareciera que no, que está, que ya no siente nada, y yo siempre digo, tan inactivo podemos tener al Espíritu poderoso de Dios, el creador de todo, medio duro. No podemos ser dogmáticos, el que determina los corazones es el Señor. Ahora, podemos diferir respecto a lo que es un cristiano carnal o no, o tener distintas definiciones, pero hay una realidad. El verdadero Hijo de Dios, aunque peca, realmente el Espíritu Santo le envía una alerta de alguna forma, este tirón de oreja, como yo lo dije, y la persona procede al arrepentimiento, la confesión de pecado, la restauración de la relación. A veces hay pecados más simples y a veces hay pecados groseros, que por eso llega esto que habló Diego, la necesidad de la disciplina. A veces es pública, a veces es privada, a veces más dura, a veces más liviana, pero la disciplina nos corrige, lo que implica que obviamente puede haber algún fruto malo, pero, o una obra mala, pero nunca algo sostenido en el tiempo. Eso ya te tiene que alertar. No podés decir, hermanito, no, o no sos cristiano, pero hay una alerta importante, o sea, che, esta personita hagamos un tratamiento particular porque hay algo mal en esa vida. No puedo creer de que sea más poderoso que el Espíritu de Dios. Yo personalmente lo digo, y hay muchos acá que estuvieron cuando enseñé vida cristiana en el Müller. O sea, no puedo creer que puedan anular el obrar del Espíritu Santo en su vida. Llega un momento en el que tenés que pensar seriamente si no es inconverso. Es eso, son cosas para llamar a la alerta, para llamar a la evaluación, pero nunca podemos ser dogmáticos frente a la realidad interior de una persona. Yo recién, Jere, pensaba en estos dos ejemplos, bueno, y ahí hago una pausa de mi parte, en el joven rico y en el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, hizo lo suyo, ¿no es cierto?, a pesar de tener los privilegios que tenía en su casa, pero fíjense en el detalle, cuando él reflexiona, dice, volviendo en sí, o sea que ahí habla de un acto de reflexión interna de él. Dice, iré, y no fue volviendo al padre diciéndole, bueno, papá, acá estoy de vuelta, discúlpame por lo que hice, no, iré y le diré que me haga uno de sus jornaleros. Indudablemente el padre no tenía esa intención, el padre quería que volviera, pero hay un acto de reflexión. Con el joven rico pasa lo mismo. Cuando el Señor lo comienza a expresarle las demandas que tiene el reino, dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. O sea que hay una prioridad que él tenía en su vida que estaba lejos de ser la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que uno, no es que, como decía Jere o Diego también mencionó, no es que uno pueda decir este es o este no es, uno no tiene esa potestad, ni tampoco fue mi intención expresar eso, solamente que es extraño, ¿no es cierto?, pensar en alguien que perdure o que persista en un pecado puntual en su vida, o que de lo contrario no tenga el deseo de estudiar ni de congregarse, es muy extraño en un creyente. Por eso es que uno por ahí llega a determinar si realmente tuvo un verdadero encuentro con el Señor, porque todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor marcamos un antes y un después en nuestras vidas. Al menos fue en la mía así, pienso que en todo lo de ustedes ha sido igual, ¿no? No podemos seguir siendo igual, ¿no? Entonces a eso me refería, y esos dos casos nos hacen ver esto, ¿no? Con respecto a Demas, igual, Demas se apartó teniendo tremendos privilegios de estar con Pablo, y posiblemente haya sido creyente, pero se perdió, ¿no es cierto?, el privilegio de ser una herramienta en las manos del Señor, como podemos ser muchos de nosotros, ¿no? Hay un puntito que es interesante que me gustaría sumar, cortito,
es que muchas veces nos gustan que nos discipulen, pero cuando la corrección implica un cambio que yo no quiero hacer, muchas veces produce rebeldía en nosotros. Como pasó con el joven rico, fue muy dispuesto a que Jesús le dijese lo que tenía que hacer, pero cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, no estuvo dispuesto a dejar sus riquezas y seguir a Jesús. Y muchas veces cuando somos discipulados pasa esto. En el liderazgo te están enseñando, te están marcando, te están explicando, pero llega la realidad, y no quiero dar ningún ejemplo, pero nos toca en carne propia tomar una decisión, y muchas veces preferimos dejar de lado lo que nos están enseñando y seguir por la mía. Y eso después trae consecuencias en nuestra vida. Entonces, debemos ser dispuestos a las enseñanzas, como volví a decir, cuando las enseñanzas son de la palabra de Dios, están claras en la palabra de Dios, debemos realmente rever nosotros nuestras decisiones y no alejarnos de aquel que nos está enseñando, aunque no nos guste, debemos ser obedientes porque nos están enseñando con amor, desde afuera, están viendo una realidad, hermanos con más experiencia, que muchas veces te están mostrando que por ese camino te va a ir mal, pero vos estás obstinado y querés seguir por ese camino, y el hermano te dice, mira, no vayas, camina por lo que el Señor te muestra, y yo quiero seguir por ese camino. A veces nos pasa eso, y creo que es importante que podamos reflexionar sobre esto, que es práctico, totalmente práctico. Espero que se me haya entendido lo que quise explicar, pero pasa en la vida diaria. Y como jóvenes, con nuestro ímpetu, con nuestra rebeldía, muchas veces decimos, no, pero yo sé que por ahí me va a ir bien, y después terminan golpeándose y pagando consecuencias que son duras después, ¿no? Entonces, qué importante que podamos escuchar a aquellos que con temor de Dios y que siempre van a querer el bien, porque yo no conozco ningún maestro que quiera llevar a nadie hacia un precipicio o hacia alguna pared que se golpee o se lastime. Creo que todo maestro va a buscar el bien de sus discípulos. Creo que siempre han sido esas las experiencias. Entonces debemos estar dispuestos a ser enseñados por él. Bueno, terminamos con una oración. Me gustaría terminar con una oración y después, Jerez, si querés continuar, no sé cómo seguimos, vamos a orar. No sé, Lito, ¿querés orar? ¿Querés terminar con una palabra de oración? ¿Nos podés guiar, Lito? Bueno, vámonos. Quería comentarles una cosita nomás que me quedó ahí. Todos somos discípulos, todos. El apóstol Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y esa es la función, ¿no? Todos somos discípulos. Pablo era discípulo de Cristo. Y como él aprendía de Cristo, los demás debían aprender también de Pablo, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros aprendemos de Cristo y los demás ven cómo aprendemos de Cristo y nos imitan aprendiendo de Cristo. Y todos somos discípulos de Cristo, ¿no? Entonces, siempre estamos aprendiendo. Nadie es el que ya se las sabe todas, sino que siempre estamos aprendiendo y todos tenemos que ir aprendiendo de Cristo y ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces, no miremos a los hombres, miremos a Cristo y aprendamos de Cristo, ¿verdad? Porque los hombres fallan y por ahí uno se desengaña, ¿no? Como decían ahí por ahí que no le gusta el maestro, no. Hay que ver a Cristo y aprender de Cristo, ¿no? Oremos para terminar. Amado Señor, te damos gracias porque podemos gozarnos y alegrarnos en ese amor tan grande que tuviste para con nosotros al enviar al Señor Jesucristo, al hacerte hombre para venir a este mundo a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos, y no solamente buscarnos y rescatarnos del pecado, de la condenación, de la muerte hacia donde íbamos, sino darnos, Señor, este lugar dentro del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, para ser, Señor, discípulos de nuestro amado Salvador. Y gracias, Señor, porque de esta manera tú has querido, ese es tu propósito, tu voluntad, que nosotros reflejemos a Cristo, que nosotros mostremos a Cristo, que nosotros anunciemos a Cristo a este mundo, a esta sociedad,
a todos los que aún están perdidos y a los que, siendo tuyos, pueden, Señor, aprender más de Cristo viendo nuestras vidas y viendo nuestro ejemplo. Señor, gracias por este privilegio, por este lugar que tú nos das como hijos tuyos, como discípulos de nuestro amado Salvador. Ahora queremos rogar que tú nos ayudes a que realmente valoremos todo lo que hemos escuchado, compartido, para que realmente nuestras vidas puedan reflejar a Cristo y puedan ser un ejemplo a seguir por otros en cuanto a la conducta de nuestro amado Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso de comunión, por este sentir de estar juntos que ha habido en muchos jóvenes y también mayores para poder compartir un tiempo de alegría en tu presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de tener esta hermosa comunión y esta hermosa armonía. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hemos disfrutado. Gracias te damos, Señor, por todo y pedimos tu bendición sobre cada congregación representada en este grupo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.